Muy buenas noches a todos. Nos encontramos en una nueva edición de Espacio PI por Paraguay TV. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Nos están acompañando el profesor Jorge Ezcurra, el profesor Dante Civils y Joaquín Balignotti, que son respectivamente profesores y alumnos del Colegio Salesianito. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un cordial saludo para todos y gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿podrían comentarnos, profes, Jorge, Dante, Joaquín, qué les trae esta noche por acá? ¿De qué van a hablar con la audiencia? Bueno, antes que nada agradecidos por la invitación porque estuvimos conversando aquí con los profesores, con los alumnos, de que este es el momento de culminar o dar la conclusión final de un proyecto que fue bastante largo. El lanzamiento de un globo sonda. Finalmente lo logramos, se logró enviar y regresó, lo encontramos y recabamos datos y ya tenemos las conclusiones al respecto. Excelente. Esta iniciativa, para dar un contexto también, se llevó a cabo en San Bernardino, el lanzamiento del globo sonda del Colegio Salesianito junto con la Agencia Espacial del Paraguay. En ese sentido, entonces, queremos que ustedes nos estén comentando esa experiencia previa a lo que fue el lanzamiento, cuál fue el trabajo que se hizo para poder llegar a este resultado bastante fructífero y satisfactorio, imagino, para todos. Entonces, si pueden hablarnos de esos desafíos que encontraron en la preparación del globo sonda. Sí, empiezo yo, luego le paso la palabra al profesor y primero que nada fue la conformación del grupo de trabajo con los alumnos, seleccionar a los alumnos quienes deberían de realizar este proyecto e ir dividiendo por tareas y trabajos. Una cosa es comunicación, otra publicidad, otra era el ensamblaje, por ejemplo, y todo eso llevó un tiempo de seleccionar a los alumnos. Nosotros somos un montón de alumnos en el colegio y era encontrar a las personas idóneas y que tenían las aptitudes para poder trabajar y darle un tiempo a la par de lo que es el colegio, porque eso requería un tiempo extra. Una vez que logramos conformar el grupo de trabajo, vimos nosotros con los profesores quienes podían con nosotros colaborar e inclusive a los directivos, si podían con nosotros. No era solamente un proyecto más, era un proyecto bastante grande que incluía permisos especiales dentro y fuera de lo que va en nuestro contexto. Una vez que logramos construir todo eso, empezamos a trabajar con las primeras partes que era la idea en sí, ¿para qué lo hacemos? El para qué y por qué. Sí, es un proyecto bastante ambicioso para es un proyecto escuela, para todos, los alumnos, para los profesores. Porque en síntesis abarcaba varias cosas, no solamente mecatrónica, electrónica, la parte digital, sino la parte física, matemática. Estamos hablando de un proyecto STEAM, es decir, que abarca varias asignaturas en sí. Como transversales Como a transversal. todas esas asignaturas. Y eso incluía que otros profesores también tenían que estar incluidos en esto para poder trabajar en conjunto. Gracias a Dios y a la buena predisposición de los profesores, pudimos sentarnos a trabajar. No fue fácil al comienzo, pero en líneas generales bastante bien. Una vez que conformamos el equipo, empezamos y ahí empezamos gracias a la Agencia Espacial, que justo parece luego que todo fue divino, ¿no? Que proyecta hacer una competencia de lanzamiento de globo sonda en el cual nosotros nos metemos. Sí. Y dijimos, vamos a probar. De hecho, ya teníamos pensado hacer algo así, pero no teníamos los mecanismos. Aparece esta competencia, dijimos, este es nuestro momento. Nos inscribimos, hacemos todos los pasos que corresponden y llega al final de la competencia. Y nosotros quedamos en tercer lugar, ¿verdad? Somos un colegio bastante competitivo y sí se quedaron con esas nos quedamos con las ganas de querer enviar, pero de igual manera nosotros seguimos. Igual, aunque no hubiésemos lanzado en su momento, nosotros continuamos con el trabajo. Queríamos lanzarlo en algún momento, ¿verdad? Con los mismos alumnos quienes iniciaron originalmente. Sí. Porque termina el año y algunos se van, otros quedan. Ahora, llega el momento en que de vuelta tenemos contacto con la Agencia Espacial, nos preguntan si
están interesados todavía en querer lanzar y pues sí, queríamos lanzar. Quedó ahí Entonces empezamos con el tema de ver el día, el lugar, la hora, el momento indicado. Porque no es nomás tal día y ya está. Son varios factores, variables que se tienen que tomar en cuenta para que esto pueda tener éxito. Claro, primero que nada el clima. El clima sí no en está este adecuado. país es bastante cambiante. Es muy complicado, entonces el clima tiene que estar indicado como para poder lanzar. Si está todo nublado, hay muchos vientos, bueno, pues sí, hay que aplazar para otra fecha. Originalmente es así como empezamos. Así. Y si pudieran comentarnos también qué especialidades específicas del colegio son las que llevaron a cabo esta iniciativa, como para que la audiencia también pueda conocer eso de la escuela del Colegio Salesianito. Sí, en ese sentido, lo de las especialidades fue un factor importante en cuanto al Salesianito, porque coincidentemente, como dice el profe Escurra, encontrar las especialidades indicadas para este proyecto gigantesco fue como ver qué puede hacer la especialidad de diseño, qué puede hacer la especialidad de electromecánica, qué puede hacer la especialidad de mecatrónica, qué puede hacer la especialidad de informática. Estuvimos entre esas especialidades buscando a los indicados también. Dentro de todas estas personas indicadas también tenían que tener el tiempo, porque el colegio también tiene sus actividades, sus competencias, los exámenes, las clases. Entonces, los requisitos académicos normales ya para el curso en el que están. Así mismo, entonces ahí fue donde comenzó todo. El profe Escurra fue la columna de todo esto y entonces empezamos a organizarnos de ese lado. ¿Qué materias enseñan ustedes, profe, ya para que la audiencia también les conozca? Sí, bueno, en mi caso, como soy ingeniero en electrónica con énfasis en mecatrónica, estoy con los chicos en la parte de robótica, estoy con ellos en la parte de programación, estoy con ellos en la parte de diseño. Y este proyecto entonces era una unión de todo eso, de todas las especialidades, de todas las ciencias, y arrancamos desde ahí. Y yo enseño física en la secundaria, o sea que me toca la parte teórica de esto, la parte teórica, y al profesor le toca la parte ya práctica, por decirlo así, que fue una muy buena combinación para poder comandar a los chicos. Claro, como hablamos de esa transversalidad, ¿verdad? Entonces eran necesarias, todas estas especialidades eran necesarias para que esto pueda llevarse todas, inclusive como dice el profe Escurra, al ser un proyecto STEAM, la profe de ciencias tiene mucho que ver, la profe de matemáticas tiene mucho que ver, el profe de física tiene todo que ver, porque una cosa es la práctica, pero sin esas ciencias no llegamos lejos. Y justamente acá llegamos a un objetivo final, al 100% podemos decir entre el grupo, por el hecho de que pensamos en tantas variables y al final todo dio sus frutos. Exactamente, eso también es algo que queríamos conversar con ustedes sobre cuáles fueron los desafíos con los que ustedes se encontraron para preparar este proyecto, y también si es que contemplaron las posibilidades de que existiese hipótesis en que pudiese salir mal, o que si se presenta tal situación, ¿qué hacemos? Si estuvieron también pendientes de esas variables que podrían afectar el éxito de este proyecto. Desde el punto de vista de organización era conseguir los permisos correspondientes. No era fácil conseguir lanzar un objeto fuera del espacio aéreo. Sí, al espacio aéreo, ¿no? Que es restringido. En ese caso la Agencia Espacial hizo muy bueno su trabajo y nos facilitó muchísimo esa parte. También internamente era conseguir los permisos, y en nuestro caso particular teníamos que comprar el gas, por ejemplo, el gas, el helio. Al comienzo costó un poquito, pero luego, después de mostrar lo positivo, lo negativo, lo bueno, a lo que queremos llegar, bueno, pues hubo una muy buena predisposición de los directivos también, que vieron esto como una punta de lanza de que sí se puede. Posterior a eso era encontrar los permisos para los alumnos, ¿no? Eso dentro de la organización, era pedir un permiso para que salgan un rato de clase, para conversar, hablar, esto tenemos que hacer, dividirnos, ¿no? Eso dentro de la organización. Dentro del ensamblaje... Dentro de la parte técnica es, por ejemplo, ver si los componentes existen, ver si los componentes con los cuales contamos acá en Paraguay podrían soportar esas condiciones en las cuales estarían trabajando. Después, también la parte de diseño, como era la primera vez que estábamos haciendo esto, es como que el Paraguay también está arrancando con esto. Sí. No tenemos mucha base.
tenemos base de otros países, pero como siempre le digo a los chicos, una cosa es lo que hacen en otros países, pero tenemos que adecuar a nuestro país. Todo, temperatura, humedad, disponibilidad de productos, son varios factores en la parte técnica. También, Como alumno capaz que... dentro de las posibilidades que vimos era o que se quede sin batería la carga útil y no poder encontrar, también cómo poder hacer ese mapa de la trayectoria y también que la carga útil saliera al globo, que hicimos con esta red hecha a mano también para que pueda estar bien protegida. Sujeta. Sí, bien sujeta y que no se caiga los componentes en caso de que se rompa, que gracias a Dios no se rompió nada y se pudo recuperar todo. Pero esas fueron las Una de las posibilidades que estuvieron contemplando. De hecho, nosotros veíamos a través de las revistas, de los libros, inclusive en internet, veíamos las posibilidades que a casi 30.000 metros tendría que subir, en teoría. Y estamos hablando de una temperatura de menos 60 grados centígrados. O sea que componentes, como decía, pueden soportar eso, Esas pueden aguantar. temperaturas. Y que después siga cuando dando. vuelva tiene otra temperatura otra Claro, vez. entonces que siga recibiendo esa información para que después nosotros podamos capturar. Nosotros hicimos muchas modificaciones. Ya la competencia del lanzamiento de globosonda que organizó la Agencia Espacial tenía ciertas especificaciones. Pero como esto ya no era competencia, entonces hicimos algunos arreglos, algunas modificaciones a nuestra carga útil, que aquí el alumno Joaquín seguramente va a estar... Sí. Se dieron unas explicando. libertades para Claro, para la poder cambiar. preparación, sí. Estaba adaptado a lo que nosotros queríamos en ese momento. Sí, lo que hicimos fue poner 2 sensores, 2 de temperatura y uno es de presión. También adentro iba un celular que tenía el GPS y es el que nos indicaba por dónde iba la carga útil. También pusimos 2 cámaras, una abajo y otra al costado, para poder quitar imágenes de la subida, la bajada y todo el proceso. Justamente eso es algo que llamó bastante la atención, esa creatividad, esa idea que ustedes tuvieron innovando justamente de colocar esas cámaras, de estar tomando fotografías. Eso era así algo que no se había visto previamente en otras ediciones. ¿Cómo se les ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Si pueden contarnos. Fue una idea que vino así desde los compañeros. Pensamos que iba a ser también bueno tener una prueba en imagen de que hicimos eso y también para poder mostrar al público y mostrarle a la gente. Fíjate que nosotros, por ejemplo, probamos de todo. Al comienzo hicimos esta es nuestra carga útil, que como se puede ver es de isopor, es de un envase de helado, de helado, ¿no? Pero nosotros primero, inicialmente, habíamos pensado de que si va a subir a tal altura y va a caer, capaz que se rompa o que se descomponga. Se nos ocurrió en un primer momento hacer nuestra propia carga útil a través de una impresora 3D, ¿verdad? Y armamos uno ideal. Lo probamos de diferentes alturas para ver con el golpe si qué le ocurría. No nos funcionó. Vamos a ser muy sinceros, no fue la mejor idea. O sea, era una de las ideas que no teníamos que hacer. Ya lo descartamos. Esa era una idea para descartar. Claro, de hecho son ideas y vamos descartando lo que no nos sirve y nos quedamos con los que nos sirven y a partir de ahí empezamos a mejorar. Nos quedamos lógicamente con el original El de isopor. El de isopor que no tiene mucho peso, soporta bastante bien todas las temperaturas, la presión. Así es. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Muy interesante lo que nos estuvieron comentando, esta experiencia, este trabajo conjunto de los docentes del Salesianito, de los alumnos de las distintas especialidades. Entonces, ya como para ir despidiendo a nuestros invitados, queríamos de repente hacerle llegar a la audiencia algún mensaje, alguna conclusión que ustedes puedan rescatar de esta experiencia como para de repente estimular también este tipo de proyectos en los jóvenes. Bueno, en principio la idea de hacer una competencia de lanzamiento de globosonda nos pareció genial. Eso incentiva de parte de la Agencia Espacial, eso incentivó mucho el despertar de algunos estudiantes, docentes, directivos, la creatividad para hacer esto. Yo creo que con este inicio ya
los estudiantes de la secundaria, más que nada, los colegios, dan sus primeros pasos hacia la conquista del espacio, una forma de decirlo, ¿no? Pero De ir más allá. De ir un poquito más allá, porque después del lanzamiento que realizamos nosotros, ya nos reunimos después todo, a ver las fotos, a ver un poco, reírnos, todas esas cosas. Dijimos, ¿y ahora qué? ¿A dónde Queremos llegar. podemos llegar más? ¿Podemos llegar más lejos? ¿Qué podríamos hacer más? Nosotros estamos pensando ya en un segundo lanzamiento para el 2025, con una idea ya cambiada, lógicamente ver otras variables ya que queremos ir midiendo. Pero si hay que dar algún mensaje es decirle a todas las instituciones educativas, a los docentes, a los alumnos que esto es muy bueno. Paraguay se está incursionando en el ámbito espacial y por ende es importante que tengamos esa iniciativa para poder empezar a trabajar. Así que nos obligó a nosotros a estudiar otra vez de vuelta, a leer muchas cosas que quizás sabíamos pero se nos olvidó o que sencillamente no lo sabíamos. Entonces, nos preparó muchísimo y considero que estamos listos. Si volvemos y seguimos con esto, en muy poco tiempo vamos a tener futuros ingenieros que les guste este tema del espacio en sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por acompañarnos, por comentarnos esta experiencia tan linda que tuvieron en el evento que organizó la Agencia Espacial. Y nuevamente nos encontramos después de la pausa en más Espacio PI.